buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo a la hora en que ustedes nos estén siguiendo en esta transmisión. Un saludo muy especial para todos nuestros suscriptores. Para ellos tenemos una importante noticia, y es que hemos completado y un poco más los 1000 suscriptores. Sea pues el momento de agradecer a todos ellos su apoyo a este canal, agradecerles sus comunicaciones, sus comentarios, sus aportes, a los cuales siempre responderemos con mucho agrado y en la forma más oportuna posible. Una vez más, les agradezco a todos nuestros suscriptores este maravilloso resultado que hemos obtenido. Hoy saludo muy especial a nuestros suscriptores de Chile porque hemos recibido durante estas 2 últimas semanas muchísimos comentarios, muchísimas observaciones, y por lo tanto pues para ellos va este saludo muy especial, que además es igualmente enviado a todos nuestros suscriptores con el mismo cariño y el mismo aprecio. Vamos a tratar hoy el tema de las constituciones europeas que se considera dieron origen a lo que se ha llamado el neoconstitucionalismo o también el Estado constitucional. Pero antes de referirnos a estas constituciones, que básicamente son la Constitución italiana de 1947, la Ley Fundamental de Bonn de Alemania de 1949 y la Constitución española de 1978, que como digo son las que marcan el inicio después de la Segunda Guerra Mundial de esta nueva concepción y estos desarrollos novedosos del derecho constitucional, que además han tenido influencia e incidencia en las demás áreas del derecho. Antes de eso, entonces, hemos querido hacer un recuento histórico porque se insiste mucho en que estas constituciones son el producto de grandes consensos entre las distintas fuerzas políticas existentes en el momento en que estas constituciones fueron expedidas, y sin embargo se habla de estos consensos, pero no se explica muy bien cómo históricamente se produjeron en el momento en que fueron expedidas las constituciones. Por eso hemos creído necesario pues hacer un recuento de la historia de cómo surgieron estas constituciones y cómo se produjeron al interior de los cuerpos constituyentes los consensos entre las distintas fuerzas y orientaciones políticas que a ellas concurrieron. Vamos entonces a mirar un poco los contextos históricos en los que cada una de esas constituciones fueron expedidas. Comenzaríamos con la Constitución italiana, por ser la más antigua en expedirse, la Constitución italiana de 1947. Bien, después de la ocupación de Italia por los aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña básicamente, el derrocamiento de Mussolini en esa república de Salo que habían creado los nazis, una vez que Mussolini fue despedido por el rey Víctor Manuel III del poder, y una vez que las tropas aliadas pues ocuparon toda la península italiana, se constituye en 1946 un gobierno provisional conformado por una coalición de la Democracia Cristiana, un partido recién creado, cuyo dirigente más importante y más conocido fue Alcide De Gasperi, el Partido Socialista Italiano, cuyo jefe era Pietro Nenni, y el Partido Comunista Italiano, cuyo máximo dirigente era Palmiro Togliatti, que había estado refugiado en la Unión Soviética durante la época de Mussolini y durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. Togliatti había logrado desmovilizar a los partisanos,
es decir, estos grupos armados de guerrilleros que habían luchado contra las fuerzas nazis de ocupación, pero que eran fuerzas muy heterogéneas, donde había liberales, había católicos, había comunistas, había socialistas, y una vez que las tropas nazis salen de la península, comienza una situación de enfrentamiento entre esos distintos grupos armados, lo cual estaba llevando a una situación anárquica. Palmiro Togliatti logra pues que estas fuerzas se desarmen, entreguen las armas, y para muchos esto considera una traición al movimiento revolucionario, sobre todo para los grupos partisanos de izquierda. Pero también, y esta es otra decisión de Togliatti muy importante, en este momento el gobierno que se ha constituido, el gobierno provisional, pues requiere de los funcionarios que han venido trabajando en el régimen fascista. El gobierno recién constituido no tiene un equipo administrativo, entonces tiene que acudir a los funcionarios que habían contribuido a funcionar con el antiguo régimen. Entonces Togliatti promueve una ley de amnistía porque obviamente muchos de estos funcionarios pues habían estado comprometidos con delitos y crímenes del régimen fascista. Todo esto pues crea una situación a mi juicio bastante compleja para Togliatti, para las fuerzas de izquierda que ven en esta actuación de Togliatti una especie de traición a los ideales de izquierda. A pesar de todo eso, digamos, a pesar de el servicio que Togliatti presta al restablecimiento de la normalidad y de acabar con los factores de anarquía y poder crear un gobierno estable, los Estados Unidos, con el presidente Truman a la cabeza y dentro de la política de confrontación ya con la Unión Soviética, es el momento en que comienza la famosa Guerra Fría, exigen a Italia que los socialistas y los comunistas sean excluidos del gobierno, de tal manera que los comunistas salen por presiones del gobierno de los Estados Unidos, del embajador norteamericano en Italia, etc. No obstante eso, pues el gobierno provisional ha convocado a un referendo, a un plebiscito realmente, porque no es una norma jurídica la que se va a aprobar, es una decisión política, y esa decisión política básicamente va a consistir en dos cosas. Una, definir si Italia sigue siendo una monarquía constitucional, como lo había sido hasta el momento en que subió Mussolini, o Italia pasa a convertirse en una república. Y la otra decisión para la cual es convocado el pueblo italiano es para constituir, para conformar una asamblea constituyente que redacte la nueva constitución de Italia. El plebiscito se celebra entonces y el resultado es 12 millones a favor de la república, 10 millones a favor de la monarquía. Esto significa que el rey, en ese momento Humberto II, a quien el rey Víctor Manuel III, que había apoyado a Mussolini, había abdicado en favor de su hijo, Humberto II tiene que salir de Italia y la asamblea constituyente pues va a comenzar a funcionar para expedir la constitución de la nueva república. Curiosamente, la proclamación de la república no la va a hacer un órgano político, sino la va a hacer la Corte de Casación italiana. Es la que declara la constitución de la República Italiana. Se convoca pues y se conforma la Asamblea Constituyente, que va a quedar conformada por las siguientes fuerzas mayoritarias. No voy a hablar de los pequeños partidos que igualmente obtienen votación, sino los tres grandes partidos. La Democracia Cristiana, que saca 207 constituyentes, el Partido Socialista Italiano, que saca 115 constituyentes, y el Partido Comunista Italiano, que saca 104 constituyentes. Esa conformación es la que precisamente va a procurar los famosos consensos en torno a la creación de una constitución pluralista,
una constitución en la cual se va a insistir mucho en la justicia social, una constitución que va a consagrar desde luego el control constitucional y los demás rasgos que más tarde vamos a mirar en este constitucionalismo de mediados del siglo XIX que da origen al neoconstitucionalismo. Bien, la Asamblea Constituyente entonces va a elegir una comisión de 75 miembros. Esos 75 miembros van a elaborar un texto inicial y esa comisión que redacta prácticamente la Constitución va a estar conformada por 3 subcomisiones, una que se va a encargar de definir los derechos y las obligaciones de los ciudadanos a cargo de un miembro de la democracia cristiana, la organización del Estado, es decir, cómo se van a constituir los poderes públicos del nuevo Estado italiano, y está a cargo de un dirigente del Partido Comunista Italiano, Umberto Terracini. Y una tercera comisión de Relaciones Económicas y Sociales que estará a cargo de un dirigente del Partido Socialista Italiano. Finalmente, pues la Asamblea Constituyente aprueba lo que ha hecho la comisión de los 75 miembros que ha elaborado el texto inicial, y los ciudadanos van a aprobar en referendo la Constitución en marzo de 1947. Bien, como todos podemos ver a partir de este momento, digamos que las mayorías van a estar conformadas por 3 grandes partidos que van a consensuar, sin duda alguna, la Constitución italiana de 1947. Aquí seguimos un poco la corriente que ya se había producido en 1919 con la Constitución de Weimar. La Constitución de Weimar fue también una constitución de consensos. Recordemos, y ya lo habíamos señalado en otro video, cómo se conforma una coalición que se llamó la Coalición de Weimar, donde estaba el Partido Socialdemócrata Alemán, el Centrum católico, el que después daría lugar a la democracia cristiana, y el Partido Liberal. Esas 3 grandes fuerzas consensuaron la Constitución de 1919, y esta corriente es la que en alguna forma se va a prolongar en las constituciones de la segunda mitad del siglo XX. Indudablemente que el control constitucional, como lo vamos a ver ahora, más tarde, es uno de los grandes aportes de esta Constitución del 47, que es la cúpula que corona la Constitución, el control constitucional y la Corte Constitucional que va a encargarse de ese control. Indudablemente es una exigencia de las fuerzas de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, porque se piensa que las conquistas sociales que se van a incorporar en la Constitución tienen que tener una supragarantía, y esa supragarantía es el control constitucional. Un control constitucional que va a proteger las conquistas de la Constitución y va a impedir que eventuales mayorías, posiblemente de la derecha, puedan derogar o reformar sustancialmente las conquistas sociales de la Constitución. Bien, la Constitución alemana de 1949, cuyo nombre es Ley Fundamental de Bonn. De entrada, pues, digamos que los alemanes no quisieron llamar a su Constitución con este nombre, sino hablar de una ley fundamental, porque tenían en mente el que esta Constitución iba a ser provisional, que era una Constitución en el entretanto, mientras se producía la reunificación de Alemania, que ya en ese momento estaba dividida prácticamente en 2 zonas, la zona controlada por los aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y la zona controlada por la Unión Soviética. Entonces se pensó que esa constitución era provisional y que solamente habría una constitución para toda Alemania
cuando se lograra su unificación, cosa que se demoró más o menos 40 y tantos años. Indudablemente los norteamericanos, básicamente, en acuerdo, claro, con Francia y con Inglaterra, pues prácticamente propiciaron la división de Alemania. No era claro que Alemania tuviera que dividirse, pero sí era claro que ya prácticamente había zonas claramente definidas, una zona donde la Unión Soviética había impuesto un cierto orden, y por el otro lado, pues la zona de lo que más tarde sería la República Federal Alemana, ocupada por las tres potencias aliadas, y como ocurrió en los casos de Corea y de Vietnam, ante esa división en dos zonas muy definidas ideológicamente, los Estados Unidos van a propiciar realmente la creación de dos Alemanias. De tal manera que los Estados Unidos promueven la constitución de una República Federal Alemana con su propia constitución, y eso va a tener, digamos, el siguiente proceso. En primer lugar, se convoca una comisión de expertos que llaman Convención Constitucional. Esa comisión va a trabajar en Baviera y va a elaborar un primer texto de la futura ley fundamental. Por su parte, los aliados, Inglaterra, Francia y por supuesto los Estados Unidos al frente, producen un documento que se llama Documento de Frankfurt, en el cual se sientan las bases fundamentales de lo que los aliados piensan que debe ser el futuro de Alemania, particularmente el sistema federal. El sistema federal lo impulsan los aliados para debilitar a Alemania en un futuro, de tal manera que Alemania no vuelva a ser un peligro para la paz de Europa y la paz mundial. Entonces se trata de acabar con la centralización política que había sido característica de Alemania y que había propiciado las dos grandes guerras mundiales. Se trata de debilitar a Alemania a través de un sistema federal muy fuerte, que es lo que los aliados impulsan a través de su famoso documento de Frankfurt. En tercer lugar, se crea una comisión parlamentaria, que así se llama, con 65 miembros. Esa comisión la nombran directamente los aliados, es decir, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Y esa comisión parlamentaria va a recibir el texto elaborado por los expertos que la habían trabajado en Baviera y el documento de Frankfurt que habían elaborado los aliados. Bien, el liderazgo en este momento dentro de esa comisión parlamentaria va a estar en manos de Konrad Adenauer, que va a ser el primer canciller de la posguerra. Adenauer, que había sido alcalde de Colonia y había vuelto a hacerlo después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, es removido por los aliados, sobre todo por Inglaterra, que ocupa la zona de Colonia, lo sacan de la alcaldía. De todas maneras, él va a ser un líder muy importante que va a transformar el viejo partido Centrum católico, que prácticamente pues agrupaba fundamentalmente a las personas de esa afiliación religiosa, y va a convertir a ese partido en un partido pluralista, un partido en el cual quepan también los protestantes y en general personas que no sean católicas. De tal manera que ese Centrum, gracias a la acción de Adenauer, que entre otras cosas encuentra la oposición del clero católico, va a surgir la Democracia Cristiana, que es el partido que prácticamente ha dominado la vida política alemana durante toda la posguerra, durante todo este periodo hasta últimamente. Recuerden que la canciller Merkel era miembro del Partido Demócrata Cristiano y que ha obtenido en las últimas elecciones su peor votación en toda la historia, después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces esta comisión parlamentaria dirigida por Adenauer, que se va a convertir en canciller, pues aprueba finalmente la Constitución como ley fundamental con ese nombre. Bonn, la ciudad donde se expide la Constitución, va a convertirse en la capital de Alemania, de la República Federal Alemana. Berlín no volverá a ser la capital
de Alemania, sino hasta hasta la reunificación de Alemania en 1990. Desde el punto de vista institucional, la ley fundamental de Bonn va a tener, y esto fue lo que quisieron hacer los aliados, y esto es lo que finalmente distingue a la Constitución de Alemania, un canciller muy fuerte, un jefe del gobierno, que es el canciller, un tribunal constitucional muy poderoso, un presidente como jefe del Estado muy débil, diferente a lo que ocurría con la Constitución de Weimar, donde el presidente alemán era un personaje muy fuerte, podía disolver el parlamento, podía decretar estados de excepción, etc. Este presidente de la Constitución de Bonn es un presidente muy débil, una figura más bien simbólica, representante de la unidad nacional, etc. Bien, eso como características fundamentales. Hay que decir que aquí en la Constitución alemana el tema de los consensos no fue claro. Es decir, aquí hubo prácticamente una imposición de los aliados para crear esta Constitución y para lograr la división de Alemania. Y en segundo lugar, el pluralismo no se dio porque el Partido Comunista Alemán fue excluido directamente de cualquier intervención en la aprobación de esta Constitución. Posteriormente se aprobaría una facultad del Tribunal Constitucional que consiste en que los partidos de orientación comunista o de orientación nazi no pueden tener personalidad jurídica. Esa es una función que tuvo el Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo, no entendería uno cómo ahora existe un partido pro-nazi que se llama Alternativa por Alemania y que en estas últimas elecciones obtuvo un 10% de la votación y que en la zona antiguamente comunista tiene muchísima fuerza, es la fuerza principal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le dio el pase a esta fuerza que era claramente pro-nazi. Bien, la Constitución Española de 1978. Esta Constitución, pues sabemos, va a producirse una vez se inicie el proceso de transición de la dictadura de Francisco Franco, una dictadura que dura 40 años, la dictadura más larga que ha tenido Europa, el hombre que había dirigido la guerra civil contra la República y que había ganado esa guerra y que había establecido una dictadura oprobiosa con la idea fundamental de que la República nunca volviera a existir. Es decir, prácticamente uno encuentra que Franco establece un orden político antirrepública y antidemocracia. Para eso encuentra uno cómo tan pronto gana la guerra, ¿no? Franco va a fusilar a 20.000 personas que habían participado en alguna forma en el régimen republicano, va a colocar en prisión a 350.000 personas, algunas van a ser sometidas a trabajos forzados, a construir su famoso monumento del Valle de los Caídos, por ejemplo. España tiene en estos momentos el mayor número de fosas comunes del mundo después de Camboya, que sabemos sufrió una dictadura horrenda por parte de Pol Pot, que produjo, algunos dicen que hasta 3 millones de muertos. Después de Camboya, el país que tiene más fosas comunes de personas que fueron fusiladas en fórmula de juicio es España. De manera que, como dice un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Francisco Fuentes, el paso de España de esa dictadura oprobiosa a la democracia fue un verdadero milagro. Y es un milagro porque Franco había establecido un sistema de sucesión que significaba ni más ni menos la continuidad del régimen. La famosa Ley Fundamental de la Nación, que es promulgada por Franco como único legislador del Estado, que así se proclamaba, y aprobada por el 83% de los ciudadanos.
Es la famosa ley de sucesión que establecía que España era un reino sin rey, porque el gobernante máximo era Franco, el generalísimo por la gracia de Dios, como él mismo se proclamaba, y establecía pues que él designaría a su sucesor. Ese sucesor no era claro en el sentido de que fuera Juan Carlos. Aquí comienza entonces lo que algunos podrían llamar la novela, no solamente este milagro del tránsito de una dictadura oprobiosa de 40 años hacia la democracia, sino lo que parecía imposible por cuanto Franco había montado todo un sistema legal que garantizaba la continuidad de su régimen oprobioso en un sucesor que él designaría. Sucesor que en principio se pensaba que era Juan Carlos, se pensaba, y vamos a decir por qué no era tan seguro, Juan Carlos, que aquí la novela proviene de un acuerdo, ese sucesor, un acuerdo entre don Juan de Borbón, que era el pretendiente legítimo al trono por cuanto era el hijo de Alfonso XIII, el último rey de España, y por lo tanto era dentro de las leyes de la dinásticas, era el sucesor legítimo a la monarquía. Ese acuerdo que permite que el hijo de Juan de Borbón, conde de Barcelona, sea entregado a Franco, quien lo va a educar en los principios de la falange, es decir, en los principios del movimiento nacional, que es como Franco comienza a llamar, a partir de la década de los 50, comienza a llamar a su movimiento para hacer un cambio cosmético frente a las democracias occidentales. Ya no hablar de la falange, que tenía toda una connotación fascista, sino el movimiento nacional. Entonces se educa en los principios del movimiento nacional, tiene profesores que Franco le pone, lo lleva al ejército, en la marina, etc. Entonces es el candidato que él ha formado para sucederlo en el régimen que había constituido Franco. Sin embargo, el otro pretendiente era Alfonso de Borbón, que igualmente descendía de Alfonso XIII, era nieto de Alfonso XIII y primo por consiguiente de Juan Carlos, pero que procedía del primer matrimonio de Alfonso XIII. Este hombre estaba casado con la nieta de Franco y de su mujer, Carmen Polo, y ella estaba insistiendo en que fuera Alfonso de Borbón el sucesor de Franco. Curiosamente, Franco va a desechar los consejos de su mujer, que era muy influyente, y va a insistir, al final de cuentas, que sea Juan Carlos el sucesor. Y comienza la novela. Es decir, no solamente trata de un milagro, sino de una novela. El rey Juan Carlos, que ha aparecido todo el tiempo como un leal a Franco, que ha manifestado siempre su adhesión incondicional al dictador, va a encontrar en un personaje no muy connotado, Torcuato Fernández Miranda, que en ese momento era el presidente de las Cortes. Las Cortes, dentro del régimen franquista, era un cuerpo legislativo teórico, porque quien legislaba era Franco, pero era un cuerpo que estaba integrado por representantes del ejército, representantes de la iglesia, representantes de los empresarios, lo que llamamos la democracia corporativa, que defendía el fascismo siempre, en el caso italiano, por ejemplo. Era el modelo. Bien, este era el presidente de estas cortes, y Torcuato Fernández Miranda, dicen los que han estudiado este proceso, que es el que hace el libreto de todo el proceso que va a seguir hacia la transición. Ese libreto que elabora Torcuato Fernández va a tener dos partes que van a ser definitivas en el tránsito a la democracia. Por un lado, la posibilidad de que
llegue a la jefatura del gobierno, un primer ministro, que ya existía en el régimen franquista, Adolfo Suárez. Parece ser que el rey Juan Carlos había conocido a Adolfo Suárez por allá en el año 66. Seguramente había notado en Suárez una idea de modernización de España, de colocar a España otra vez en Europa, de abrirse a la Unión Europea, de acabar un poco con todo ese régimen autoritario y dictatorial de Franco. Algo debía haber conocido el rey de las aspiraciones o de las ideas de Suárez, que era un hombre muy desconocido políticamente. La ayuda de Torcuato va a hacer que cuando finalmente el rey Juan Carlos desiste de apoyar a Navarro, que era el jefe de gobierno nombrado por Franco y que inicialmente Juan Carlos tiene que apoyar y tiene que apoyarse en él, lo destituye y Torcuato va a mandar la terna para que el rey elija a el sucesor en la jefatura del gobierno y manda a Adolfo Suárez, un personaje oscuro, desconocido, que nadie conoce. Y Adolfo Suárez va a ser realmente con una maestría extraordinaria, con una inteligencia enorme, va a ser el que desarrolla el proceso de tránsito a la democracia. En eso va a tener, en primer lugar, una idea que es su famosa ley democrática, reforma democrática. Esa reforma democrática, y aquí vuelve a aparecer otra vez Torcuato Fernández, esa reforma la van a aprobar las cortes fascistas, cortes que han estado a favor de Franco, que son nombradas por Franco. Esto es un milagro. Esa reforma democrática pues es la que abre la posibilidad de que haya partidos políticos, que nuevamente la democracia española se abra a la discusión pública, al debate público a través de partidos. Más tarde la legalización del Partido Comunista, que es otro esfuerzo grandísimo de Adolfo Suárez, que es indudablemente enfrentarse a los militares. Básicamente tener al Partido Socialista, que dirige en ese momento Felipe González, muy joven en ese momento, y al Partido Comunista de Carrillo, pues es un reto a los militares. Entonces, son las dos fuerzas políticas que hicieron la guerra contra el ejército, o mejor, las fuerzas que el ejército enfrentó y derrotó en la República Española. Y entonces ahora vuelven a la escena política y vuelven a través de la reforma democrática que propone Suárez y que las Cortes aprueban en 1976. Luego esta reforma democrática va a ser sometida al pueblo. El pueblo español va a aprobar en un 94% el texto de la reforma democrática de Suárez, y es cuando uno dice, ¿y qué pasó con las mayorías franquistas que vitoreaban al generalísimo Franco en la Puerta de Oriente 3 años antes? 94% aprueban la reforma de Adolfo Suárez. Y luego viene la designación de las Cortes Constituyentes de 1977. Esas Cortes Constituyentes van a redactar la Constitución de 1978. La elección de los constituyentes va a tener los siguientes resultados, y aquí entonces volvemos a mirar el tema de los consensos, la posibilidad de consensos con fuerzas políticas e ideológicas distintas. 165 diputados de la Unión Centro Democrático, que es el partido que Adolfo Suárez ha fundado y que él dirige, después va a desaparecer. 103 miembros del PSOE, el Partido Socialista Español, dirigido por Felipe González, que más tarde va a ganar las elecciones y va a ser
jefe de gobierno. 20 del Partido Comunista de Santiago Carrillo. Este es un asombroso resultado porque parecería que dentro de todo este proceso el Partido Comunista había tenido una lucha incesante contra la dictadura de Franco y tenía un gran prestigio por esa lucha sin cuartel contra esta dictadura oprobiosa. Sin embargo, los resultados no son nada satisfactorios, 20 constituyentes apenas. 19 independientes de Cataluña, aquí ya comienzan a surgir los partidos regionales que van a luchar por la autonomía de esas regiones de España. 16 de la Alianza Popular de Fraga Iribarne, que son los residuos del franquismo. Fraga pensaba que iba a ser el jefe de gobierno, nunca lo fue. Fraga va a ser el fundador posteriormente del Partido Popular, el partido de Aznar y el partido de Mariano Rajoy, que van a gobernar España en algún momento. Y 8 constituyentes por el Partido Nacionalista Vasco. Otra vez volvemos a mirar los temas regionales que son muy fuertes en España y que se van a manifestar muy crudamente en el futuro. Bien, ese trámite de la nueva constitución va a tener un primer paso, que es la creación de una comisión redactora, que es la que en general va a ser el proyecto de constitución. Finalmente el Congreso de los Diputados va a aprobar ese texto. Por lo tanto, los españoles van a considerar que los padres de la Constitución son los miembros de esa famosa comisión redactora. Son 7 miembros, 3 por la Unión Centro Democrático de Suárez, 1 por el Partido Socialista. Aquí va a estar un personaje muy importante que es Gregorio Peces Barba, uno de los grandes tratadistas de derecho público español, particularmente en el campo de los derechos humanos, y que fue rector de la Universidad Carlos III. Este es el representante, un hombre muy radical en términos ideológicos. 1 por el Partido Socialista Catalán y en asocio con los comunistas es Jordi Solé. Jordi Solé estuvo en Colombia cuando se estaba discutiendo y aprobando la Constitución de 1991. Algunos han querido ver en esa presencia una influencia del constitucionalismo español, que la hubo desde luego, pero no por la presencia de Jordi Solé, sino porque indudablemente, pues, digamos, lo más cercano desde el punto de vista al constitucionalismo que queríamos en la Constitución del 91, lo más cercano a esa idea de una constitución social y de una constitución que ampliara la democracia, pues era la Constitución española de 1978. Jordi Solé será más tarde ministro de Cultura y senador. 1 por la Alianza Popular, los restos del franquismo, por supuesto, ahí estaba Manuel Fraga Iribarne. El del Partido Popular sería la creación de Fraga. Y 1 por la minoría catalana. Estos son los 7 redactores de la Constitución española de 1978, que los españoles llaman los padres de la Constitución. Ese texto fue aprobado finalmente por el Congreso de los Diputados en función constituyente y hay allí un proceso de consensos muy importante. Algunos hablan del radicalismo de Peces Barba, del enfrentamiento con Fraga Iribarne, que era, por supuesto, el franquismo en acción, y como Jordi Solé, que era socialista comunista, es el que arbitra un poco los consensos y logra realmente que salga una constitución realmente de acuerdos, de ceder en puntos para llegar realmente a una constitución que
represente los intereses, las ambiciones, los anhelos de todos los españoles. Finalmente, el pueblo español, mediante referendo, aprueba el 6 de diciembre de 1978 por 87% del electorado, aprueba la nueva Constitución. Nos referiremos más tarde entonces a las características ya de estas constituciones, que son las que marcan el inicio del constitucionalismo contemporáneo dentro de la corriente que se ha llamado neoconstitucional o del Estado constitucional. Corriente que es muy importante porque va a tener una influencia decisiva en el constitucionalismo latinoamericano, sobre todo en las constituciones de Colombia de 1991, Venezuela 1999, Ecuador 2008, Brasil anteriormente 1988 y Bolivia 2009. De manera que, y ese será pues un tema que tendremos que abordar en una próxima sesión. Les agradezco a todos su compañía y nos estaremos viendo en próxima ocasión. Una vez más, agradecerle a todos nuestros suscriptores el apoyo que nos han brindado para seguir adelante con este proyecto. Un buen día para todos.